Bueno, hola, buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este video. Como verán, he incorporado, para que sea más sencilla la explicación y para que no se nos haga tan extenso, algunas presentaciones de PowerPoint y otras indicaciones que les daré para esta clase número 4. ¿Sí? El tema de la clase es el movimiento obrero. ¿Sí? Venimos analizando, después de haber hecho una lectura general sobre el periodo, el llamado ciclo de movilización social. Hemos analizado dos de sus grupos protagonistas. En primer lugar, el movimiento estudiantil y en segundo lugar, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es al movimiento obrero, sí, que se constituye como uno de los grandes factores de poder que protagonizan el ciclo. ¿Sí? Recordemos que el ciclo comienza con el derrocamiento del gobierno de Perón en el 55 y culmina con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que lo que viene a hacer es poner fin a esa movilización social. Bien, lo que vamos a hacer entonces, antes que nada, para analizar el cordobazo tenemos que conocer el contexto en el que sucede, cómo se llega al cordobazo, quiénes lo protagonizan, y a partir de ahí sí ya lo vamos a poder analizar. Entonces vamos a ver 3 presentaciones de PowerPoint. Esta es la primera, la segunda sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el rol que Perón cumplía desde el exilio. Recuerden que Perón estaba en Madrid, exiliado, y un Power que hice específicamente sobre Córdoba, ¿sí? Cómo era Córdoba y por qué sucedió allí y no en cualquier otro lugar el gran estallido que se llamó obviamente Cordobazo. Bueno, acá teníamos entonces que en el contexto de la autodenominada Revolución Argentina, los militares de la Revolución Argentina consideraban que había 3 tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Sin dejar de lado lo social y lo político, obviamente nos vamos a concentrar hoy en el tiempo económico. Cuestiones importantes a destacar: el amplio apoyo civil y militar que tuvo Onganía. ¿Sí? Onganía concentró muchísimos poderes. Y el rechazo que recibió este gobierno de las clases medias, de los políticos moderados, ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con eso, y que se van a sumar esas clases medias y esos políticos a los movimientos que ya venían protagonizando la protesta, ¿no? El peronismo y de izquierda, el movimiento obrero, y sí, bueno, a esos grupos que ya desde el principio venían movilizándose, se va a sumar la clase media y algunos políticos en rechazo del régimen militar. Ahí tenemos entonces que el movimiento de masas que se va a conformar, con la convergencia obrero-estudiantil y de otros sectores, ¿sí? Excluido de los canales institucionales. Recuerden que una de las características del EVA, ¿sí? Yo aquí tengo a mano el documento que yo les pasé el año pasado, del Estado burocrático autoritario. Recuerden que una de sus características era la exclusión política de los sectores populares. Todos los excluidos van a buscar canales extrainstitucionales de participación. Bueno, el cordobazo es el punto máximo, más álgido de este movimiento de masas. Y acá llegamos a esta cuestión que yo les comentaba de Perón. ¿Sí? Perón fue quien más contribuyó a activar esa movilización. Comenzaría a ser visto entonces, esto en algún momento lo mencioné también, como el único capaz de desactivar el clima pre-revolucionario que se había instalado en el país. Perón termina regresando al país, ganando las elecciones, primero Cámpora y después Perón, así que en cierta medida era cierto que Perón era el que le iba a poner parcialmente o temporariamente fin a este clima. Después vamos a ver que con su muerte todo esto se vuelve a desatar, ¿no? Bien, entonces ahí yo lo que quería hacer era compartir con ustedes un par de fragmentos, que los tengo por aquí, de cartas que Perón mandaba desde el exilio.
Tenemos una del 5 de abril de 1968, donde felicita, ahora vamos a profundizar un poco quién es Raimundo Ongaro. Lo felicita por haber asumido el liderazgo de la CGT. Y ahí Perón habla también de algunos que han traicionado al movimiento. ¿Sí? Fíjense que dice, ha permitido comprobar la conducta de los que con diversos pretextos se encuentran traicionando a los trabajadores y al movimiento, se refiere al peronismo obviamente. Estos powers los pueden consultar en la medida que van viendo el video. Me interesa también esta carta, donde Perón habla de Bandor. Bandor era un sindicalista, donde dice que era el enemigo principal. Bandor va a terminar siendo asesinado, ¿no? Y esta carta de Perón tras la muerte de Che Guevara, donde rescata la lucha del Che, se toma como un héroe. ¿Sí? Interesante también ver cómo Perón se refiere al Che tras su asesinato, ¿no? Y al final hay una parte interesante donde pone al peronismo como parte de estos movimientos, nacional, popular y revolucionario. Y aquí dice, las revoluciones socialistas se tienen que realizar, Perón hablando de revoluciones socialistas. ¿Sí? Entonces, el peronismo acá es visto, a partir de ahora, se viene conformando como un movimiento revolucionario. ¿Sí? Bueno, volvemos al otro power, este de aquí, y seguimos, ¿no? Los militares anunciaron el comienzo de una nueva etapa, por eso hablan de una revolución. Se abriría con ello una vía pacífica, occidental y cristiana. Recordemos esta idea de que Latinoamérica y la Argentina pertenecen al mundo occidental y cristiano, plena Guerra Fría, implementación de la doctrina de la seguridad nacional, y ahí hacen una crítica al anterior gobierno militar, ¿no? Que creyeron que solo debían resolver una cuestión política y habían ignorado las trabas estructurales para el desarrollo. Es decir, en tanto y en cuanto Argentina no se desarrolle, no se van a resolver todos los problemas del país. ¿Sí? Entonces la Revolución Argentina lo que vendría a hacer es resolver esos problemas para que Argentina entre en una nueva etapa, que la podemos llamar modernización. A partir del 66 se daría absoluta prioridad a lo económico, esta idea de despolitización, fíjense que ahí dice, ¿no? El objetivo era asegurar que el gobierno se abstuviera de hacer política. Esta es una cuestión técnica, tecnocrática, burocrática. Y los obstáculos, entre otros, el más importante fue el desafiante movimiento de masas, cuya expresión máxima es el cordobazo, ¿verdad? Y estos grupos que empiezan a pensar en otra revolución. Bueno, los militares piensan en la revolución argentina, bueno, estos piensan en otra revolución nacional y popular. ¿Sí? Pero la cuestión de la revolución está presente muy fuertemente. Bien, la política cerracista desaparece, quiere decir, bueno, cerramos los canales institucionales, los militares cierran los canales institucionales y favorecen las vías extrainstitucionales, ¿no? Pues la movilización, la protesta, lo que ustedes ya estuvieron diciendo, bueno. La política se va a resistir a desaparecer, desaparecerán los partidos políticos, se cerrará el Congreso, pero la política sigue por vías extrainstitucionales. ¿Sí? Favorecidas esas vías extrainstitucionales por la actitud que toman muchos funcionarios del propio gobierno. Recordemos la universidad. Estos funcionarios a cargo del Ministerio de Educación, católicos de derecha, nacionalistas, recalcitrantes, intervienen en la universidad, la consideran un semillero de marxismo, de subversión o lo que fuere. Bueno, eso es lo que genera que los estudiantes, por vías extrainstitucionales, se manifiesten y se radicalicen. Es decir, acá tenemos una cuestión importante. Es la propia acción del gobierno, es el gobierno el que va a generar la convergencia de todos estos sectores. Porque el peronismo y la izquierda no tenían
intereses comunes. Bueno, ahora sí. ¿Por qué? Como respuesta a la política del gobierno. Bueno, ahí habla de modelos Brasil-España. Brasil, recuerden que es el caso de Estado burocrático autoritario que trabajamos el año pasado. Modelo exitoso, vamos a ponerlo así, que había ensayado algún tipo de apertura política muy, muy limitada, pero también, o España, que era una dictadura autocrática, también desarrollista, o en esa vía de la modernización. Así que el debate al interior de los militares es ese, bueno, ¿Brasil o España? Y ahí vemos cómo hay un peso importante de estos grupos nacionalistas católicos. El objetivo principal de Onganía, esta idea de la alianza, ¿no? Con los empresarios más poderosos, lo que en el texto ese que ustedes leyeron el año pasado hablaba de la oligarquía oligopólica, transnacionalizada, e integrar a los sindicatos, pero de manera subordinada. No es que no iban a existir más los sindicatos, iban a existir, pero iban a estar subordinados a esta alianza entre los militares y los empresarios. ¿Sí? Esta idea de palos y zanahorias es interesante, la plantea un autor. ¿No? Bueno, ¿cómo hacemos para subordinar a los sindicatos? Bueno, les tiramos zanahorias, algunas concesiones, pero si no se mantienen en el camino que les corresponde, palos, ¿no? Que es la respuesta que prevalece de parte del gobierno, la represión. Bueno, mientras tanto se toman medidas inmediatas para frenar el desorden, ahí tenemos censura y demás, ¿no? Prohibiciones. Algunas ridículas, ¿no? Bueno, va a aparecer más adelante como detener a los jóvenes que llevan el pelo largo. Bien, alentar el consenso pasivo de la sociedad, consenso pasivo, pareciera ser que la sociedad está de acuerdo, pero bueno, sabemos que no tenía demasiados espacios donde manifestar su descontento, y los grupos que lo hicieron de manera bastante visible, ¿no? El efecto inmediato fue el silenciamiento de las voces opositoras, ¿sí? Que ese consenso pasivo no existe, pero en los primeros tiempos pareciera como si la sociedad estuviera acatando lo que dispone el gobierno. Bueno, sabemos que no había demasiadas opciones, y hay muchos grupos que sí encontraron la manera de manifestarse. Bien, 1968 es un año importante, el año previo al Cordobazo. El Cordobazo se produjo en el 69. Entonces, ¿por qué el año 68 fue tan importante para la activación de la movilización contestataria? ¿Sí? Hay algunos factores que yo destaco. El peronismo, y en particular Perón, lo fogonearon. Acabamos de ver cómo desde afuera él fogoneaba la movilización. En segundo lugar, esta dirigencia que se ha ido fogueando en la resistencia peronista, bueno, ahora maduró y ocupa espacios en el sindicalismo combativo, ¿sí? Y se va a juntar, como decía yo, ¿no? Van a converger la izquierda revolucionaria y el peronismo revolucionario también. Y el tercer factor, las empresas ahí como diciendo, bueno, no podemos perder o tener problemas con nuestros trabajadores. Bueno, hay que ceder ante algunas presiones, porque en un contexto de pleno empleo, además, si los echás, ¿cómo los reemplazás? No hay una mano de obra ociosa disponible. ¿Sí? Otra idea interesante, como en el 68 se va a formar una mayoría combativa en la CGT, que va a hacer que estos otros sectores, más tradicionales, más participacionistas en algunos casos, o colaboradores del gobierno, se vayan, y surja la CGT de los argentinos, que es una CGT combativa. Bueno, la respuesta del gobierno, como decíamos, siempre es la represión, así que alentó la confluencia entre la protesta obrera y estudiantil. Bueno, entonces en el 69 ya tenemos el Rosariazo, a raíz de lo que sucede en el Rosariazo, el llamado a la huelga general para el 30 de mayo, y en Córdoba un día antes, el estallido. Que pone en evidencia que el consenso social, o ese consenso social pasivo, no existía en absoluto, ¿no? Bien. Por otro lado,
tenemos por qué pasa en Córdoba. ¿Sí? ¿Por qué es Córdoba el epicentro de la protesta? ¿Sí? A ver si lo encontramos. ¿O no lo abrí? Lo vamos a tener que buscar. Aguarden un segundito. Ahí lo tenemos. ¿Por qué Córdoba? Pero tenemos que analizar la estructura económica y social de la provincia. ¿Sí? Desde la década del 50 se había ido transformando en un polo industrial importante, para que terminara siendo el segundo polo industrial de la Argentina después de Buenos Aires. ¿Sí? Ese complejo industrial especializado en fabricación de motores para la Fuerza Aérea. ¿Sí? Después la llegada de grandes empresas como Fiat y Kaiser, entre otras. ¿Y por qué llegaban, no? ¿Por qué llegaban esas empresas? Primero, porque había una preexistencia de mano de obra calificada, que había ido llegando por la demanda que se estaba produciendo a partir de que Córdoba se estaba transformando en un polo industrial. Así que había una disponibilidad de mano de obra calificada, así que eso hacía que las empresas fueran. Por otro lado, la disponibilidad de energía barata, ventajas impositivas y mecanismos proteccionistas. El Estado garantizaba ventajas impositivas a nivel de impuestos y proteccionistas. ¿Sí? Y ahí vemos cómo se había dado una bala a la estrategia empresarial de crear sindicatos por empresa. En vez de haber sindicatos por industria, es decir, un sindicato para todas las fábricas, había sindicatos por empresa. Ahí van a aparecer algunas que las destaco porque después las van a leer, como protagonistas del Cordobazo, Citrac, Citrag, etc. ¿no? Y junto a este nuevo proletariado se encontraban sindicatos, ¿sí? Que el que más nos interesa es el de Luz y Fuerza, cuyo líder en ese momento era Agustín Tosco, que era marxista, de izquierda, y Tosco era un representante de un sindicalismo más democrático, basado en las asambleas de los trabajadores, con poder de decisión de los delegados del sindicato, y que además, curiosamente, es una curiosidad, obligaba a sus dirigentes, en este caso Tosco, a trabajar. Es decir, Tosco tenía cada tanto que ir a trabajar. En este caso, a su fábrica, a su empresa, ¿no? Y acá, bueno, la convergencia con el movimiento estudiantil, Córdoba, casi 30.000 estudiantes tenía Córdoba, era una de las universidades más concurridas, ¿sí? Y homogeneizados esos estudiantes por el rechazo a la política represiva sobre la universidad que venía teniendo el gobierno. Bueno, y el asesinato de Santiago Pampillón es un punto de referencia importante, ¿no? Bien, interesante también ver por qué pasó en Córdoba, ¿no? De todas maneras hay cientos de movimientos de protesta a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, Córdoba fue el primero en tener uno de esa magnitud. ¿Sí? Bueno, vamos al trabajo entonces. A ver si lo podemos encontrar. Trabajo 4, acá está. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, en base a lo que vengo diciendo en el video y el PowerPoint, van a caracterizar el contexto
¿sí? Atendiendo principalmente el movimiento obrero. Van a tener los PowerPoint para ir viéndolos en el video, lo que yo voy explicando, una fuente que les voy a subir. Una fuente que es esta. No van a ver mucho, pero que es el programa del 1 de mayo. ¿Qué es el programa del 1 de mayo? Es el programa de la CGT de los argentinos. Esta CGT combativa. Y lo van a tener ahí para ver, donde hay definiciones muy interesantes. En segundo lugar, les pido que hagan un cuadro, un esquema, como más cómodo les quede, sobre el Cordobazo y el Rosariazo. ¿Sí? Que tengan en cuenta causas, protagonistas, desarrollo, repertorio de acción, respuesta del gobierno y consecuencias, y que busquen algunas imágenes que ilustren el acontecimiento. ¿Sí? Hay imágenes muy ilustrativas de lo que pasó. Para eso les voy a pedir que usen este texto, que ya lo conocen. Ahí lo buscamos. Una parte del texto inicial. Yo se los recorté, se los puedo subir ya solamente recortada. Les voy a subir la parte recortada, así no se vuelven locos buscando, pero bueno, es parte del primer texto que subimos. Con ese hacen la consigna número 2. Son un par de paginitas nada más. Volvemos al trabajo. En la 3, con el mismo texto, enumeran los cambios y las novedades que trajo consigo la expansión del ciclo de protesta. Es decir, la 2 y la 3 las hacen con esa selección del texto inicial. En la 4 y en la 5 les pido que hagan una búsqueda. ¿Sí? En el primer caso, que busquen cómo fue relatado el Cordobazo por los diarios de la época, por la prensa y por las autoridades. Testimonios de autoridades políticas, militares, de la iglesia. ¿Sí? Qué dijeron del Cordobazo y qué dijeron los principales diarios de la época. Y en el siguiente, que busquen testimonios de personas que hayan vivido el Cordobazo. ¿Sí? Personas que hayan vivido el Cordobazo y que cuenten, den testimonio de lo que vivieron, porque más adelante vamos a empezar a trabajar con la historia oral y con el testimonio, la memoria, así que como para ir empezando a sumar esa fuente. Y por último, y esto también se los voy a explicar con una pantalla compartida, dice, en los siguientes links encontrarás documentos referidos a Agustín Tosco, del que les hablé recién, y a la publicación de la CGT de los argentinos, que ya saben lo que es, ¿no? Les pido que seleccionen al menos 3 documentos de cada uno y realicen una breve reseña de su contenido. Vamos entonces a ver, cuando ustedes pinchen en esos links, van a encontrar, vamos con la parte de Tosco. Ustedes van a encontrar esta página, donde hay documentos de Tosco. Se fijan en algunos que son del 74, del 73, bueno, traten de buscar los que pertenezcan a la etapa que estamos analizando, 69, 70, 68, ¿sí? Buscan, ven que tienen 4 páginas. 4 páginas de documentos. Bueno, este es del 74, este es del 70, este puede servir, bueno. Eligen 3, por lo menos 3. Quieren elegir 4 o 5, no hay problema. Y hacen una reseña, por ejemplo, Tosco, el papel de la clase trabajadora. Bueno, a ver qué decía Tosco sobre el papel de la clase trabajadora. Lo abren, pueden bajar, pueden ver acá, ven que van pasando las páginas, en este caso, o lo pueden descargar. Y en el otro caso, les pido sobre la CGT de los argentinos. Acá tienen todos los boletines de la CGT de los argentinos, todos del primero al último. Fíjense que tiene 7 páginas o más. 7 páginas de boletines. Bueno, eligen lo mismo. Fíjense el año, 68, 69, 73. ¿Ven? Elijan 3 que pertenezcan a la época. Entonces, eligen uno, el que quieran. Este, por ejemplo, lo abren, lo pueden bajar, o lo pueden leer de acá directamente, y bueno, y se fijan de qué se trata. Aquí estamos, que en la longanía, están muy interesantes, pueden ver por acá. América Latina, bueno, hacen una reseña de qué aparece en los boletines que eligieron, como para ir también
tomando contacto con fuentes primarias, ¿no? En lugar de solamente escuchar lo que yo les explico y les digo, o leer libros referidos a los distintos temas, digamos, bueno, a ver, ¿cuáles son las fuentes en las que se basan esos textos para decir lo que dicen? Por ejemplo, miren, Malvenido Rockefeller. Rockefeller, heredero de uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos, Malvenido. Interesante. En fin, básicamente esa es la idea. Volvemos al trabajo, a ver si nos olvidamos de algo y si no, ya finalizamos. Y bueno, recapitulando, caracterizar el contexto donde sucede el cordobazo, especialmente la cuestión del movimiento obrero. Tienen este video, tienen los PowerPoint y tienen la fuente. Obviamente el texto sirve, el texto inicial sirve. En el segundo, ya con esa selección del texto inicial, hacer un cuadro sobre el cordobazo y el rosariazo. Y en la tercera, enumerar qué cambió, porque el cordobazo abre una nueva etapa. 4 y 5, buscar información, cómo retrató la prensa de la época el cordobazo y las autoridades del momento, y testimonios de personas que lo hayan vivido, y por último, este ejercicio con las fuentes en estas páginas que les pongo por ahí. Nada más que eso, espero que haya quedado claro, y obviamente me escriben cualquier duda que se les genere. Bueno, que sigan bien, y espero que lo puedan disfrutar, porque es un lindo tema, un tema muy interesante de la unidad, así que espero que les guste. Hasta la próxima.